Hoy es Isru Hag, el día después del Hag, 23 de Nisan. Y dice la Yom Yom así. Hoy durante el día fuimos 8 días del Omer. En Ajarón Shel Pesach, el último día de Pesach, o sea, lo que fue ayer, la manifestación de Mashiach, está la manifestación de Mashiach, relevante a todo Israel. Pesach es Medalek, pasar por encima, en lugar de seguir un orden metódico. Y Leil Shimurim, la noche protegida, que eso es fundamentalmente la primera noche. Todo el ánimo de Pesaj es básicamente de libertad. Pero después uno cae de vuelta al mundo, o sea, empieza la rutina. Allí se manifiesta la revelación del Mashiach, en la fortaleza que nos brinda para poder mantenernos en el mundo. O sea, en otras palabras, aprovechar este día, que es el primer día después de la festividad, después de Pesaj, donde recibimos todas las brajot, todas las bendiciones. Entonces, este día es el día que tenemos donde llevamos a la práctica, es como el día puente con las actividades cotidianas. Entonces, todo lo que aprendimos en Pesaj, todo lo que nos inspiramos en Pesaj, y todo lo que recibimos espiritualmente en Pesaj, lo aplicamos no potencialmente como lo tenemos en Pesaj, o en Pesaj recibimos todo, pero estamos de Yontes, estamos de fiesta. Cuando termina Pesaj, ahí llevamos a la práctica eh, todas esas bendiciones y toda esa potencialidad, lo llevamos a la práctica. Y ese es el día de hoy. Por supuesto, hoy, mañana, pasado, pero el primer día siempre es más fuerte. Bueno, vamos a empezar con la parshá de la semana. Espera un cachito que ahí están dos entrando. A ver, ¿me aguantan un segundito? Que tengo que atender algo y ya vengo, ¿eh? Y empiezo Sí, con esto. obvio. Hola, ¿qué tal? Jorge Hola. José. Hola Alfredo, hola Marcelo, hola Jorge. Hola. ¿Cómo Ah, andan? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? todo bien. ¿Cómo te trató Todo bien. Pesaj? Terminando la machá, ya está. Hoy ya empezó Esto la ya dieta. no se puede más. ¿No se aguantaba más? Terminando lo que quedó, además. Todavía no comí nada de harina, algo distinto. Ah, yo tampoco. Nada. Lo que estaba, ¿viste? Lo que fue quedando. Bueno, discúlpeme, estaba justo, era una persona haciéndome unos arreglos y se estaba yendo. Bueno, si bien con la Parshat, perdón, con Parshat Shmini, que es la tercer Parsha, que ahora vamos a hablar un poquito, del libro de Vaikra, del tercer libro de la Torá, empezamos a estudiarla y a vivirla la semana pasada. Sin embargo, todavía no la leímos. ¿Por qué? Completa, me refiero. Leímos los primeros párrafos. ¿Por qué no la leímos completa? Porque el Shabbat fue Pesaj. Entonces, volvemos a estudiar y a leer la Parsha de Shmini. Y esta semana, digamos, la semana pasada era compartida con Pesaj. O lo más, el plato fuerte de la semana era Pesaj. El plato fuerte de esta semana es Parshat Shmini. El Parshat Shmini, por lo menos al principio, habla sobre la inauguración del Mishkan. Fue el octavo día de la inauguración del santuario en el desierto, especialmente para hacer los korbanot, las ofrendas, donde Moshe era el que
oficiaba y le daba a los Kohanim para que hagan las distintas ofrendas del día, los distintos córbanos. Pero hay un versículo justamente en la Pashá esta semana que dice que aparentemente hay unas palabras, ustedes saben, en la Torá cada palabra es exacta. Y acá encontramos algunas palabras que parecerían que estar de más, o sea, como una orden que le tuvo que dar Moshe a Aarón. Y con un prólogo, los primeros días, la Shekhinah, la presencia de Hashem, o sea, se hacía el servicio, pero no se notaba la presencia de Hashem. ¿Cuándo se notó la presencia de Hashem? Recién el octavo día, cuando bajó un fuego celestial y consumió, o sea, se consumió sobre el altar. Los Kohanim encendían el fuego aquí abajo y venía un fuego y lo consumía. Pero después hay un versículo que dice, versículo 7, si después lo quieren mirar, el comienzo de la pasada dice así: Moshe dijo a Aarón, acércate al altar y haz tu ofrenda por pecado y tu holocausto, expiando por ti y por el pueblo. Y haz la ofrenda del pueblo expiando por ellos como ordenó Dios. Acá aparentemente es redundante. ¿Por qué redundante? ¿Por qué tiene que decirle Moshe, acércate al Mizbeach, acércate al altar para traer las ofrendas? Depende de que ha dicho, anda y hace la ofrenda, como él ya sabía que tenía que hacerla. El acercate es como una doble orden, hay una doble intención ahí. Para poder entender esto, tenemos que remitirnos a la historia. ¿Cómo llegamos al Mishkan? Que es historia conocida, pero vamos a ver algunos detalles. El Mishkan es la consecuencia del pecado del becerro de oro. ¿Qué quiere decir? Hay consecuencias que fueron negativas, por supuesto, pero hay consecuencias positivas. Después que Hashem perdonó al pueblo, le dio que eso fue en Yom Kippur del primer año, le dio la orden a Moshe, que a su vez transmite al pueblo de Israel, de construir el Mishkan. O sea que a través del Mishkan se iba a expiar, se iba a perdonar el pecado del becerro de oro. Y la inauguración del Mishkan fue casi un año después, un año menos 15 días de la salida de Egipto. Fue el primero de Nisan del año 2449. ¿Cómo fue todo el hecho? Es interesante porque hoy a la mañana estábamos en el Shiur en el Beta Crescent de nuestro Anagüero y justamente tocamos este tema, por lo menos en forma superficial. Fue una pregunta que surgió más que todo de los alumnos. Entonces, el tema es el becerro de oro. ¿Por qué fue el becerro de oro? En síntesis, vino un grupo de Yehudim, que realmente este grupo era lo que se llama el Erev Rab. Eran egipcios que se habían, digamos, sumado al pueblo de Israel por temor, se sumaron al pueblo de Israel, se fueron de Egipto. Eso también tiene su cualidad, pero eran egipcios. Ellos tenían tanta, y así traen los libros, ellos tenían tanto deseo de recibir, digamos, la Torá, después que en Shavuot, que se escucharon los 10 mandamientos, Moshe sube al monte Sinaí y avisó, sabían que 40 días y 40 noches van a tener que estar, él iba a estar en el monte Sinaí y después iba a venir y explicar la Torá. ¿Qué pasó? Ellos hicieron mal el cálculo, porque ellos eran 40 días completos, pero ellos no se dieron cuenta que era la noche más el día. Entonces, cuando llegó la noche, ellos fueron a lo de Aarón y le dijeron: nosotros queremos ya empezar a cumplir la Torá. ¿Dónde está Moshe? Lo necesitamos a Moshe. Entonces Aarón le dijo: no, les habrá dicho, está hecho mal el cálculo. Y tenían como, vieron cuando alguien tiene una necesidad, un deseo terrible de algo,
Esto era el deseo que ellos tenían. Entonces Moshe les dijo, Aarón les dijo, ¿saben qué? Vayan, busquen oro y el día de mañana vamos a hacer una ofrenda especial, va a ser un día de fiesta para Hashem, va a venir Moshe y va a estar todo bárbaro. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaban el oro? ¿Quién tenía el oro? El oro lo tenían las mujeres, con las joyas. Entonces Aarón suponía que hasta que vayan a pedirle a las mujeres y las mujeres lo piensen y se lo den, entonces iban a pasar las horas que faltaban para que venga Moshe. La realidad fue que ellos fueron y llegaron a arrancarle las joyas que las mujeres tenían puestas, se los arrancaban, los aros, las pulseras, los collares, todo lo que tenían, los anillos, todo se lo sacaron y se lo trajeron enseguida a Aarón. Entonces, y ellos agarraron, hicieron un fuego y tiraron el fuego, el oro ahí y salió el becerro de oro. Como de hecho explicamos a la mañana también, Aarón lo que quería era que los Yehudim, que los que estaban ahí, o todos los que participaron, tengan la posibilidad de hacer teshuvah, de arrepentirse. Ahora, ¿qué pasa? Si Aarón ellos habían visto ya, perdón, Aarón había visto que ellos mataron a Hur. Hur era el sobrino de Aarón, sobrino de Moshe, hijo de Miriam. Lo habían matado porque él se había antepuesto ante ellos. Entonces Aarón pensó, si yo me voy a meter también, me van a matar también. Aarón estaba en la categoría, en el nivel de Naví. Naví es un profeta. Y aquellos que matan a un profeta no tienen perdón. No hay forma de hacer teshuvah. Entonces lo que Aarón dijo es, bueno, que hagan esto, por lo menos van a tener la posibilidad de hacer teshuvah. Pero Aarón se quedó con la duda, la tenía. Si bien él sabía que sus intenciones fueron las mejores, aparte Aarón era muy querido dentro del pueblo. Aarón, Moshe estaba en un nivel superior, pero el que estaba con el pueblo, que estaba con la gente, el que hacía shalom entre el marido y la mujer, entre un amigo y otro, entre hermanos, era Aarón, como cuenta la Mishnah y como cuentan los Midrashim, todas las grandes cualidades que tenía Aarón. Entonces, eh, entonces, acá viene el tema. Aarón quería tanto a la gente que él quería que tengan la posibilidad de hacer teshuvah, como dije antes. Ahora, cuando llegó el momento de la inauguración, y como decimos que Aarón todavía tenía algo del episodio El Becerro de Oro, le había quedado la duda o se sentía culpable. Vieron que muchas veces nos sentimos culpables aunque no tengamos la culpa, aunque nuestras intenciones fueron las mejores. Entonces Aarón no se acercaba al Mizbeach, no se acercaba al altar. Entonces viene Moshe y le dice, Krav el Mizbeach, acércate al Mizbeach, Baaset hatatja betolateja, y hace tus ofrendas, la ofrenda de Olá y la ofrenda de Hatat, que son las distintas ofrendas que había que hacer. No tengas ese cargo, eso que sentís ahí, ese pudor, que no tenés posibilidad de acercarte. Al contrario, andá y hacelo. Y ahí fue que Aarón se acercó, y no solamente que se acercó, sino como vemos más adelante en los psukim, que la Shekhinah, la presencia de Hashem, bajó sobre el altar. Esa es la prueba de que fue aceptado el perdón de Aarón y el perdón del pueblo de Israel. Y bueno, y a partir de ahí, que esto era parte del plan divino de tener el Mishkan, de tener el santuario, que más adelante, muchos años después, unos 400, no unos, sino exactamente 480 años después, se construyó el Bet HaMikdash. En el medio, en el interín, estuvo el Mishkan, el santuario, estuvo en el desierto, los 40 años o 39 años, y después estuvo 14 años cuando estuvo con Yoshua, y después tuvo 369 años en Shiloh, y después tuvo otros 57 años en Nob y Gilón, y Gilad, perdón, y recién ahí David Amelech
empezó comprando el terreno de donde estaba el templo y se terminó con el templo de Shlomo Amelech, el rey Salomón, que terminó de construir el primer Bet HaMikdash. Y Moshe le dice a Aarón que uno tiene que saber que de las debilidades que uno tiene que saber que de ahí tienen que venir las fortalezas. Justamente cuando nos sentimos débiles, cuando pensamos, esto no es para mí, esto no puedo hacerlo yo, en realidad es una prueba que uno tiene en Minashamayim para hacerlo, para saber que sí tiene que hacerlo. Porque las cosas que uno hace fácil, que a uno le gustan hacer, que uno tiene placer de hacer y uno estudió para hacerla y sabe que las hace bien, va y la hace y listo. Pero de repente hay otras cosas que uno tiene dudas si puede hacerlo o no. Y se le presenta la oportunidad para hacerlo. Ahí es donde uno tiene que saber, esto que se te presentó la oportunidad y los temores que vos tenés no son para que vos des un paso al costado, sino todo lo contrario. Tenés que saber que esto es lo que tenés que hacer. Había un rab, que era Rosh Yeshiva, creo, de la Yeshiva de Slavotka. La Yeshiva de Slavotka, si no me equivoco, es una Yeshiva muy grande que estaba empezó en Lituania y después hoy en día es una Yeshiva muy grande en Israel. El Rosh Yeshiva de esa Yeshiva se llamaba el Rab Abramsky. Este Rab Abramsky también le tocó estar en Rusia, puede ser que la Yeshiva también estaba en Rusia, le tocó estar en Rusia, y ahí en Rusia lo engancharon porque enseñaba Torah y lo mandaron a Siberia. Y ahí en Siberia, él, en Siberia, él estaba ahí, ¿saben cómo era ahí? El clima adverso, con gente que era de baja estatura, por decir. Y ahí él hablaba muchas veces con un tipo que era un profesional, un director, que no era Yehudi. Y él aprendió de esta persona justamente a saber sobrellevar las situaciones. Justamente cosas que él quería hacer y pensaba que no podía hacer. Por ejemplo, él llegó un momento que no tenía ganas de levantar. O sea, ¿vieron cuando nos levantamos a la mañana? A la mañana decimos Modea ni le pareja, Mele Jaime Kayam, Shehezar, Tabit, Ishmati, Bejemlar, Rabá en una teja. Nosotros agradecemos a Hashem que nos devolvió la alma y con su gran misericordia esto fortalece nuestra fe. Entonces, un día el Goy, el no judío, lo ve al Rab Abramsky y lo ve que está con cara muy triste, muy caído. Entonces le dice, Rabino, ¿qué le pasa? Entonces el Rab le dice, ¿de qué sirve la vida? Estoy solo acá. Le dijo, no tengo, porque aparte, imagínense, para cualquier Yehudi, más aún para un Rab, un Talmid Jajam, un Rosh Yeshiva, le dice, no tengo tefilín, no tengo tzitzit, no tengo libro de estudio, no tengo vida, no tengo nada, no tengo para cumplir mitzvot. ¿De qué sirve la vida? Entonces el hombre le dijo, no, usted tiene fuerza. Justamente el no judío le mostró que no, al contrario, tiene que sobreponerse. Al día siguiente, el no judío lo ve al Rab Abramsky y lo ve que está con una sonrisa y con toda como dicen ahora, pum para arriba, está con toda la energía. Le dice, ¿qué pasó? Entonces dice, te voy a explicar, nosotros todos los días nos levantamos y decimos una plegaria. Y me di cuenta cómo es esa plegaria. ¿No es cierto? Él tenía debilitada la fe. Entonces el Rab Abramsky le dijo así, la plegaria dice, Modea ni le pareja, reconozco yo delante tuyo, Mele Jaime Kayam, rey vivo y que perdura, Shehezarta Binishmati, que me devolviste a mí el alma,
Vejemblar Rabá con mucha misericordia en una teja es tu fe. Yo me di cuenta que ahí, vieron, a veces uno cambia la coma y cambia todo el sentido. Me di cuenta que en vez de decir Vejemblar Rabá con mucha fe, perdón, con mucha misericordia, la coma hay que ponerla antes de mucha, con misericordia. Rabá es una teja. Muy grande es tu fe. ¿Qué quiere decir tu fe? Tu fe no quiere decir solamente tener fe en Hashem, sino tener fe en uno mismo que va a poder sobrellevar toda la situación. Así explicó el Rabbi Abramsky. Cuando estuvo en creo que era en Estados Unidos después, o tal vez en Polonia, se encontró con el Rebbe anterior y le contó al Rebbe anterior, no era un Jabatnik, pero estuvo con el Rebbe anterior y le contó toda esta historia que le había pasado. Entonces el Rebbe anterior le dijo, todo lo que vos tuviste que estar en Siberia y con todas las cosas que no pudiste hacer, es para que llegues a esta conclusión, que uno tiene que tener fe en uno mismo. Por supuesto que tenemos que tener fe en Hashem. Si no sería una egolatría, no sé cómo se dice, como que estamos haciéndonos una idolatría a nosotros mismos. Por supuesto que hay que tener fe en Hashem, pero uno tiene que tener fe que Hashem nos dio las fuerzas para poder superar todas las situaciones que, que se nos presentan a nosotros. Escuché, creo que ya lo conté alguna vez, pero la verdad que volví a escucharlo y es muy fuerte. Escuché de Rav Slavatitsky, el Rav de Amberes, Antwerp, en Bélgica, que él tiene una particularidad, es un gran disertante, y tiene una particularidad que él es tartamudo. Y él cuenta su historia, que cuando tenía 8 años, se percató, se dio cuenta que era tartamudo. ¿Qué hizo? Esto provocó en él un cambio drástico en su vida. Era un pibe. Entonces estaba en la clase, cuando el maestro, el Moré, hacía preguntas, vieron todos los chicos levantan la mano, los que saben levantan la mano por lo menos. Él sabía, pero no levantaba la mano porque le daba vergüenza, le daba pudor, porque sabía que no iba a poder hablar. Él tenía 8 años. Él vivía en Jerusalén. 8 se dice Shmone, 9 se dice Teisha. Cuando cumplió 9 años, entonces la gente le preguntaba, ¿cuántos años tenés? Entonces decir Teisha para un tartamudo, o sea, empezar una palabra con la letra T, o con la T, Taf, es muy difícil. Entonces, ¿qué decía él? 8 más 1, Shmone plus Ejat, era más fácil. Cuando le tocó hacer el bar mitzvah, él se preparó con el Rab Lau, el gran Rab Lau, que después fue el gran rabino de Israel, Israel Meir Lau, era muy amigo de la familia. Entonces el Rab Lau lo preparó para su bar mitzvah. También preparó todo un escrito, empezó, en la mitad todos se rieron y no siguió. Y así toda la vida de él era así. Era estar atento a las situaciones para ver si contestar o no contestar, si meterse o no meterse. Cuando se puso de novio, después él cuenta en otras ocasiones, cuenta lo que le costó en la jupá decir el Arei Abme Kudeshetli, vieron lo que eres para mí consagrada como esposa, como dice que no le salía. Fue muy bravo. ¿Dónde vino el cambio de él? El cambio de él fue cuando se casó y entraron a lo del Rebbe, él con la esposa, y le preguntaron a ver qué hacer, ¿no es cierto? Tenía varias ofertas de trabajo en cosas de Kodesh, una persona muy preparada, cosas de santidad, de ser moré, ser rabino, qué sé yo, este tipo de cargos. Y el rey pensó en Israel, en Jerusalén, donde es su lugar natal. El rey le dijo,
Parece tener una oferta ahí en Bélgica, en Amberes. Entonces el Rebbe le dijo, ¿por qué no aceptas la oferta de Amberes? El Rebbe le dice así, obviamente tiene que ir. Pero aparte, ir a un lugar nuevo, sin idioma, porque todavía si uno tiene el idioma, más o menos la puede manejar, pero sin idioma, él dijo, era muy, muy difícil. Sin embargo, el Rebbe le está diciendo, tu shlichut está ahí. Entonces él se dio cuenta que él tiene su dificultad, tiene que potenciarla, tiene que aprovecharla. Y él trabajó tanto consigo mismo que hoy en día es un gran disertante. Él sabe hacer las pausas, les digo, lo escucho muchas veces y de repente se traba, pero él sigue adelante. Se ve que ya tiene la técnica cómo superar, no es fácil, pero de ser un tartamudo, no lo aleino, a pasar a ser un gran disertante, de los grandes disertantes, rabinos disertantes que hay en el mundo, que lo llaman de todos lados, acá en Argentina mismo vino unas cuantas veces, eso es transformar toda la situación. Pero esto que él transformó, y esto tal vez lo más grande, esto no solamente lo ayudó a él a transformarse, sino que mucha gente acude a él con chicos que tienen estas situaciones o situaciones parecidas. Entonces, él mismo puede ayudar a otros. Y es algo maravilloso. Y él lo dice, o sea, él mismo lo dice. Lo que para mí era terrible, porque él le esquivaba a todas las situaciones complicadas. Entonces, todo lo contrario, él ahora las enfrenta y las supera totalmente. Y estas son las enseñanzas para nosotros. ¿Cuántas veces pensamos, no, esto no es para mí? Yo no puedo hacer esto. ¿Cuántas veces decimos eso? Y tal vez tenemos ciertas trabas o ciertos obstáculos que se nos presentan para no hacerlo. Pero lo que sí tenemos que saber es que en realidad es al revés. Si se nos presenta la oportunidad, por lo menos no es para desecharla. Por lo menos hay que pensarla. Por lo menos hay que analizarla. Hay que ver, porque el solo hecho que se nos presentó la oportunidad es un simán, es una señal minashamay. Perdón. Acá no es solamente que se nos presenta una oportunidad, porque oportunidades se pueden presentar muchas, y se pueden presentar en cosas que uno está canchero, perdón la expresión, para hacerla. Pero acá estamos hablando que se nos presenta la oportunidad, ya sea de trabajo o para hacer lo que fuere, con algo que uno dice, no, pero yo tengo dificultades para hacer esto. Esta es la prueba Minashamayim, es una prueba del cielo que por lo menos tenemos que intentarlo. Porque si se nos presentó, ¿por qué se nos presentó? Así porque sí. Se nos presenta porque el Shamayim nos está mostrando nos están nos están tirando un centro, como dicen los pibes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cabecear. Cabecear significa asumir el desafío y tratar de superarlo. Y esto es una de las cosas que aprendemos de Aarón. Aarón tenía esa duda. Él sabía que puede hacer. Aarón tenía dudas si él era la persona apropiada para traer las ofrendas. Él sabía las cualidades que él tenía. Él sabía que era una persona íntegra, no solamente porque era el hermano de Moshe. Algunos pueden pensar, bueno, agarró a Moshe y lo acomodó, como se dice vulgarmente. No es así. Aarón tenía sus cualidades, que las tenía porque gracias al sacrificio que hizo su mamá y el sacrificio que hizo su hermana, que ellas salvaron a los chicos no, sin matarlos cuando tenían la orden del faraón de matarlos, ellas eran las parteras. Entonces él sabía lo que él era, y él sabía que puede traer la ofrenda, y sabía que tiene las cualidades para que la Shekhinah, la presencia de Hashem, baje, pero tenía esa cosa que lo frenaba. Entonces vino Moshe y le dijo, hace, grabe la misbea, acercate, hace jatat javet olanteja, trae tu korban jatat, tu korban olá, porque vos podrás hacerlo y vas a hacerlo. Ahí Aarón tomó fuerzas, lo hizo, y la Shekhinah, la presencia de Hashem, empezó a descender, cosa que con Moshe no había descendido. Que todos realmente aprendamos
de nuestro patriarca Aarón, que él era Oev Shalom, Verodev Shalom, él amaba la paz, perseguía la paz, Oev et Abriot, él amaba las criaturas, Umekorban la Torah, y los acercaba a la Torah. Si nos comportamos de esta manera, seguro que vamos a tener el zhut, vamos a tener el mérito de traer al Mashiach, pero conjuntamente con traer al Mashiach, vamos a hacer descender la Shekhinah, la presencia de acá, de Hashem en el mundo, a través de todas las mitzvot, del estudio de la Torah, todas las buenas acciones que vamos a hacer, que tengamos al Mashiach ya.